Hola, por aquí Alberto Medrano. Vamos a hablar un poco del tema 5 de interfase analógica digital, todos estos circuitos que nos pueden servir para pasar una señal que es de naturaleza análoga a pasarla a digital y estando en digital como pasarla a naturaleza análoga nuevamente. Entonces, este apartado de este tema 5 inicia con estudiar un poco los circuitos de selección, porque esto es parte de los componentes internos de, digamos, el arreglo final que nosotros íbamos a estudiar o intentar estudiar más a detalle, que es el conversor digital análogo y el análogo digital. Entonces, bueno, hay muchas señales que por su naturaleza son análogas. Me refiero a sonido, imagen, medir algún parámetro atmosférico, climático y demás. Son todas señales de naturaleza análoga, es decir, que tienen infinitos valores. Y por diversas razones hace falta digitalizar esa información, bien sea para tal vez procesarla, transportarla o digamos almacenarla para reproducirla luego si es que necesitamos hacer el proceso inverso. No todas las señales van a requerir la doble conversión. Por ejemplo, si están capturando un parámetro de temperatura, entonces van a utilizar un transductor que va a convertir la señal, digamos, la temperatura, dependiendo de dónde se mida, la va a convertir en una forma de señal eléctrica. Esa señal eléctrica nosotros necesitamos, esa señal eléctrica, digamos, varía en cierto rango y nosotros podemos representar ese valor de forma digital utilizando un conversor análogo digital. Si es temperatura, ese tipo de medición pues no va a requerir hacer la conversión de vuelta otra vez a su forma análoga, ¿no? Ya teniéndolo en digital, pues nosotros podemos procesar esa data, bien sea analizarla o almacenarla. No hay que hacer un proceso de conversión de vuelta. Eh, pero por ejemplo el sonido, que es de naturaleza análoga también, nosotros podemos digitalizar esa información, representarla en valores digitales, pero para poder, digamos, escuchar ese sonido nuevamente, entonces hay que pasar de digital a análogo. eh, y así sucesivamente. Pues entonces hay señales que van a requerir conversión solo análogo digital y las otras pueden requerir la devolución otra vez de esto a su forma análoga, como en el caso del sonido, de la imagen, etcétera. Eh, para ellos, o dependiendo del tipo de señal, pues van a requerir transductores, pero eso vamos a hablar en otra diapositiva. Lo que sigue precisamente es hablar de circuitos de selección, que es componentes claves que están dentro de estas estructuras que no, aquí están encerradas como conversores análogo digital y digital análogo. Entonces este tema inicia con lo que es circuito de selección. Un circuito de selección puede ser un encoder o codificador. ¿Qué hace el codificador? Bueno, en función de una selección, que puede ser cualquiera de estos, eh, va a salir una combinación aquí, un número binario, o sea, una combinación en digital. O sea, si seleccionan 1 va a salir 1 en binario. Si seleccionan 2 va a salir 2, si seleccionan 3 va a salir 3 y así sucesivamente. Esto es un componente que es un contador de décadas. Y bueno, en su forma del pinout o cómo están distribuidos los pines es como sigue, su forma esquemática es como esta, y esta es su tabla de la verdad. Entonces, en función de la selección, que cuando ustedes consigan que el nombre de un pin tiene una línea como tal, es que se activa con un bajo, es decir, que esto trabaja con lógica inversa. Si este pin tiene un bajo, es decir, y 1 tiene un bajo, sería este, la salida en digital va a ser 1. Pero fíjense que aquí la lógica de salida también es inversa.
No todos los encoders son así, pero este en particular tiene lógica inversa tanto en la entrada y en la salida. Entonces tal vez tiende a confundir un poco porque uno normalmente asocia el activo como un alto. En este caso toda esta tabla, tanto en la entrada como la salida, se activan con un bajo. Entonces es una cuestión a considerar. Pero bueno, de encoder hay muchos modelos. Aquí en adelante tengo un modelo en simulación que tal vez esto no es un número de parte, esto sí ya es un encoder de simulación, y le podemos hacer la demostración de cómo funciona esto. Vamos a sacar la simulación. Este no trabaja con lógica inversa, este trabaja con lógica no inversa, digamos. Entonces tal vez sea más fácil de entender. Esto lo que quiere decir es que cuando ustedes tienen una combinación acá, va a salir, en este caso es seleccionado el 0, por lo tanto va a salir 0 en binario, siendo este valor el menos significativo y este el más significativo. Entonces lo que sucede es que a medida que vayan seleccionando, si se seleccionan hasta el 2, entonces la salida que va a salir aquí es 2 en binario, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Este sería 2 a la 0, potencia 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Entonces es una forma también de determinar esto. Lo que sucede cuando no se le ha seleccionado ninguno, pues la salida va a dar un 1. Y este es, digamos, este sí es un componente regular, el CD4503. Este es un triestado, para los que recuerdan del tema 4. Un circuito o un triestado como tal tiene 3 estados, tiene alto, bajo y alta impedancia. Entonces lo que sucede con este triestado, y si observan en la línea, se activa con un bajo. Cuando observan una referencia como esta y tiene la línea, es porque se activa con un bajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no seleccionar ninguno, este encoder da un alto, por lo tanto, lo que quiere decir que lo que está dando como salida no es una selección aún. Automáticamente cuando se selecciona algo, pues entonces sí activa un bajo y por lo tanto deja pasar la señal. Lo que vieron aquí también en la diapositiva, hay tipos de encoder. Este es un encoder de prioridad, por lo tanto este encoder en particular le da peso o le da mayor peso al más significativo. Entonces la selección va a depender del más significativo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Un encoder de prioridad, que si el más significativo en este caso es el que esté más próximo a D7, el más significativo aquí es D4, se va a tomar la selección como D4, sin importar si aquí en los menos significativos hay algún cambio. Entonces eso es un encoder prioritario. Si el encoder no fuese prioritario, solo admite una señal a la vez, es decir, funcionase así. Eso sería un encoder no prioritario o un encoder normal. En este caso es un encoder prioritario, por lo tanto le va a dar prioridad al de mayor peso. Bueno, eso es todo sobre este ejemplo. Vamos a pasar a este otro. Así como existe un codificador, también existe un decodificador. Este tal vez no es un componente que vamos a o va a ser utilizado dentro de los bloques de conversor análogo digital y digital análogo, pero esto lo coloco como para darle referencia que también hay un proceso inverso a la codificación, que es la decodificación. Visto en ejemplo, esto lo que hace es que una combinación en binario me da una selección a la salida. Esto se lo coloco como para decirle, hay componentes que hacen la función complementaria. Tal cual, así como tenemos el conversor análogo digital que convierte la señal análoga a una palabra digital, el complementario es aquel que convierte la palabra digital a una análoga, que es el digital análogo. Y como le estoy hablando de encoder, pues entonces también tengo que hablarle de un decoder. Es el componente complementario. En ejemplo, eso es como
Esto es un contador de décadas. Estos archivos de simulación están disponibles para que ustedes los descarguen, los revisen, los manipulen. Y bueno, este contador de décadas ahora es un componente que hace lo contrario. En función de una combinación en binario, de hecho este necesita un bit de activación para que funcione. En este caso, al colocar 0, pues la salida 0 se activa. Si no lo activo, pues entonces no importa qué combinación en binario coloque aquí, no se va a activar ninguno. Y esta es la operación, digamos, complementaria al encoder, que sería el decoder. Entonces aquí tengo la selección 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y hasta ahí llega. Lo que sucede es que puedo seguir colocando acá valores, pero si vemos la tabla de este componente, lo que va a resultar es que hay opciones que no están disponibles. O sea, ya un contador de décadas de 1 a 10, un decoder, decodificador de décadas, ya cuando empiezas a colocar combinaciones que están por encima de la selección, pues entonces las salidas no van a funcionar porque no hay más salidas, ¿no? Entonces si sigo evaluando este decoder, lo que va a suceder es que ya no, la combinación 10 no está presente, ni la 11, ni la 12, 13, 14 y 15 no están presentes. Entonces esto solo sirve para contar de 0 a 9. Bien. Y bueno, otro componente que necesitamos para el repaso, previo a ir de lleno a lo que es el conversor análogo digital y el digital análogo, es el comparador, que este sí es un componente que vamos a utilizar y necesitamos tenerlo bien claro. El comparador de voltaje, dado dos señales análogas que se colocan en la entrada inversora y en la no inversora, nos va a dar un resultado lógico a la salida. Hay que tener cuidado de no confundirlos, o sea, este símbolo con los amplificadores operacionales. Algunas aplicaciones normalmente las dibujan exactamente igual, el amplificador operacional y el comparador de voltaje, porque efectivamente tienen una entrada inversora y una no inversora. Entonces hay que tener cuidado, es cuestión de verificar con el número de parte, porque los comparadores de voltaje dan una salida digital. Bien, si ustedes ven en este caso que es un LM139, un comparador, la estructura interna del comparador es como sigue, y esta materia en particular tiene especial interés en que ustedes conozcan la estructura interna de los componentes. Nos ha pasado con familia TTL y el estudio de esa familia a nivel de transistores. Aquí también seguimos con el interés de conocer la estructura interna de estas piezas. En el caso del comparador, ustedes en la hoja de datos, ustedes pueden descargar y observar entre tantos detalles. Estos sí ofrecen la estructura interna del esquemático que utilizan. No siempre sucede, pero bueno, o sea, la estructura del comparador es algo así como esto. Y si observan acá, la etapa de salida es un colector abierto, por lo tanto la salida que da es alta impedancia, o al estar en saturación va a ser una tierra, ¿no? Entonces estas son las dos condiciones que da: alta impedancia y tierra. Es muy distinto a lo que da un amplificador operacional. Bien, la simulación de esto para que les quede claro lo que es el comparador. Vamos a ver este pequeño circuito acá. Antes de ver esto, la salida del comparador, en este caso dos señales de entrada análoga que tenemos acá, voltaje de entrada y voltaje de referencia. La salida va a ser
1 si el voltaje de entrada es mayor que VR, y la salida va a ser 0 si el voltaje de entrada es menor que VR. Este 1 es, digamos, alta impedancia, ¿no? Va a estar en corte el transistor. Entonces lo que va a quedar es alta impedancia. Y el 0, pues sí, sería la conexión a tierra a través del transistor. Una simulación de eso la pueden observar acá. Fíjense, aquí estoy colocando un voltaje de referencia de 2 voltios, que es esta línea que ustedes logran observar aquí de color rojo. Y por el otro lado estoy colocando una señal de tipo análoga con un offset, es decir, un desfase de 2.5 y una amplitud de 2.5, es decir, que es una señal de forma sinusoidal que va a barrer entre 0 y 5 voltios. Y esas son las dos entradas que estoy colocando en el comparador, una señal de referencia fija y una señal variable aquí. Y el resultado de la salida, pues entonces va a ser una salida discreta, como se observa acá, donde en función de cuando en este caso el voltaje de entrada supera al voltaje de referencia, la salida lógica va a ser un 1, y este 1, digamos, dado que estamos utilizando un LM139, pues hace falta condicionarlo con una resistencia pull-up para poder garantizar ese estado lógico. De lo contrario me daría tierra y alta impedancia. Y aquí quiero que tenga alto y bajo. Entonces, bueno, aquí queda cuando el voltaje de entrada es superior al voltaje de referencia, pues va a quedar, digamos, esto como flotante el comparador, pero a través de la resistencia pull-up se garantiza el estado lógico 1. Y cuando el voltaje de entrada, en este caso la señal verde, está por debajo del voltaje de referencia, entonces la salida va a ser un bajo. Y ahí sí va a pasar un bajo a través del transistor con el transistor que tiene el colector abierto, va a ser un bajo. Bueno, este es el repaso de los componentes previos que quiero, digamos, dejar o intentar dejar en claro antes de ir a más detalle con lo que es la estructura interna de los conversores digitales análogos y análogo digital. Entonces vamos a hacer más vídeos sobre esos asuntos. Si hay alguna sugerencia o comentario, pues estos son mis datos. Nos vemos en un próximo.